Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar un poquitito con nuestros cálculos. Vamos a seguir trabajando con estos cálculos para multiplicar y dividir. A ver, una de las cosas que quiero que veamos y repasemos, después de haber estudiado las propiedades, ¿se acuerdan que estudiamos la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva? Vimos un montón de propiedades. Pero vamos a establecer relaciones entre las multiplicaciones. Nosotros recuerden que llamamos factores, ¿sí? A cada uno de los elementos, de los términos de la multiplicación. Y acá tenemos, y el resultado, bueno, lo vamos a llamar producto. Pero bueno, acá tenemos varias cosas para tener en cuenta. Que uno puede limitarse a hacer las cuentas y darle con las cuentas o establecer relaciones. Si yo digo, por ejemplo, vamos a cambiar el color al lápiz, si yo digo que 8.000 por 10, ¿sí? Yo voy a tengo 8 unidades de 1.000 y yo lo voy a multiplicar por 10, es decir, voy a tener 80 unidades de 1.000, es decir, voy a tener 8 decenas de 1.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que es también fácil poder pensar, ¿sí? De una manera práctica, que yo voy a hacer 8 por 1, que me va a dar 8, y le voy a agregar 1, 2, 3, 4 ceros. 3, estos 3 ceros de acá, y este cero de acá. 1, 2, 3, 4, 80.000. Ahí está. Pero vuelvo a repetir, son 8 unidades de 1.000, 10 veces, ¿sí? Voy a tener 80 unidades de 1.000. Y 80 unidades de 1.000 son 8 decenas de 1.000. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el caso de la segunda multiplicación, yo voy a hacer también otra vez 8 por 2. Puedo pensar que si yo acá tengo 10 veces y acá lo tengo 20 veces, va a ser el doble. Es el doble de veces. Entonces, en lugar de 80.000, yo voy a tener 2 veces 80.000. Va a ser 80.000 por 2, ¿qué decir? Va a ser 160.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Yo tengo un cálculo con la unidad seguida de ceros, es muy simple, porque puedo simplemente hacer 8 por 2, 16, y cuento 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La relación que hay entre los cálculos. 10, 20 es otro factor, es el doble. Entonces, y acá yo voy a tener 40, que es o 4 veces 10, o tengo 40, que es el doble de 20. Si 40 es el doble de 20, este 40 es el doble, entonces yo voy a tener, y sigue siendo 8.000, voy a tener el doble de 160.000. ¿Cuánto es el doble de 160? O de 16, que es el 32. Y voy a tener 320.000. ¿Estamos de acuerdo? Si no, hago a modo práctico 8 por 4, son 32, y cuento los 4 ceros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Establecer relaciones entre los distintos factores y entre los distintos cálculos. Bien, vamos a ver entonces acá. Yo tengo 8.000 dividido 100. A modo práctico yo puedo sacar 2 ceros y me queda 80. Entonces, si yo voy a dividirlo en centenas, a 8.000 lo voy a dividir en centenas, entonces yo voy a tener 80 centenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, si no se entiende, diría unidad, decena, centena, y yo acá tengo unidad de 1.000. Entonces serían 8.000 acá. Vamos a hacerlo para recordar. Entonces, 8.000 son 8 unidades de 1.000. O son 80 centenas. Si voy a repartirlo y voy a hablar en centenas, van a ser 80 centenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a pasar?
que 8 unidades de 1000 son 80 centenas. O bien puedo pensar que son 800 decenas. O son, acá podemos poner, son 800 decenas. ¿Por qué? Porque una centena tiene 10 decenas. Entonces voy a tener 10 veces el 100. Ahí está, 10 veces el 10. Y acá voy a tener 8 unidades de 1000 que van a ser 8000 unidades. Entonces, vamos a borrar esto para no ensuciar nuestro pizarrón. Y vamos a hacer entonces, vamos a borrarlo bien. Y entonces, vayan prestando atención a esto que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estableciendo relaciones entre los cálculos. Entonces yo voy a tener acá 8000 dividido 100, dijimos que a modo práctico puedo pensar en dos ceros que voy a simplificar con dos ceros. ¿Sí? 80. O puedo pensar, un cero se va con un cero, se cansan, se enamoran y se van, y toda la historia que yo les hago en el aula. Pero en este caso vamos ya pensando un poquitito más arriba y entonces yo voy a dividirlo en centenas. ¿Qué me va a pasar a mí acá? Que yo le saqué 100 y lo repartí medio 80. Pero a mí me va a pasar ahora que lo voy a dividir por el doble. Mi divisor ahora es el doble de 100. Entonces, cuando yo piense en el doble de 100, si yo le voy a sacar el doble, el resultado va a ser la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a dividirlo por el doble, entonces el resultado va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque le estoy sacando el doble. Si no, yo puedo hacer 8 dividido 2, va a ser 4, y vuelvo a pensar igual, 2 ceros del divisor y 2 ceros del dividendo, y me queda 40. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puedo pensar en 400, que es el doble de 200, y es 4 veces 100. Entonces me va a quedar todavía más chiquitito. Y me va a quedar, porque este es el doble, entonces el resultado va a ser la mitad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo voy mi divisor ahora es el doble del otro divisor, por el cual yo tuve 40, voy a ver que es ahora el doble, el resultado va a ser la mitad. Y va a ser 20. A modo práctico puedo sacar 2 ceros del divisor, 2 ceros del dividendo, y me queda 80 dividido 4. O bien hago 8 dividido 4, que me da 2, y le agrego el 0. ¿Sí? Pero más allá de esa practicidad de la unidad seguida de ceros, pensemos en la relación que tenemos entre estos cálculos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pensar muy bien en los cálculos que tengo, en estas relaciones, dobles, mitades. En eso tengo que pensar. En este caso yo tengo un cálculo resuelto. En este cálculo que yo tengo resuelto acá, que sería este de ahí, entonces, ese cálculo me dice que 120 por 8 es 960. ¿Qué tengo que entender? Que si yo sé el resultado de un producto, de una multiplicación, un producto conozco, entonces también puedo conocer los resultados de las dos cuentas asociadas a esa multiplicación. Es decir, a ver, a la división entre 960 y dividido y 120 y la división que hay entre 968. Entonces, vuelvo a repetir, si yo conozco el resultado de una multiplicación, este resultado me va a permitir conocer el cociente de las dos divisiones asociadas. Y que conocer, en este caso, el resultado de una división me va a permitir conocer el resultado de la división y de la multiplicación asociadas a ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver mentalmente, no tengo que pensar mucho, 960 dividido 8, ¿cuánto va a ser?
120. Y 960 dividido 120 me va a dar 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvemos a repetir. Conocer el resultado de una multiplicación me permite conocer el resultado de las dos divisiones asociadas. Y conocer el resultado de una división me va a permitir conocer el resultado de la división y la multiplicación asociadas. Entonces, si yo tengo acá 315 por 18 y es 5670, 5670 dividido 18 me va a dar 315. Y 5670 dividido 315 me va a dar 18. ¿Sí? Y no estamos pensando mucho, estamos estableciendo relaciones entre estos elementos de la multiplicación o división. Ahora, dijimos que si yo conozco el resultado de una división, puedo conocer el resultado de la división y de la multiplicación asociadas. Entonces, 364 dividido 28 es 13. Yo sé que entonces 364 dividido 13, ¿cuánto me va a dar? Muy bien, 28, ahí los escuché. Y 300, tengo ahora 28 por 13. 28 por 13 me va a dar 364. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y acá esperen que tenemos un número mal. Este son 4. Este son 4. Escribamos bien. La señora puso mal el dedo en la tecla. O el 4 está rebelde. ¿Sí? 364 dividido 13 es 28. Y 28 por 13 es 364. Cuidado con esto. Cuidado con eso que son 364. Veamos ahora. Acá yo tengo que 8.330 dividido 34 es 245. Y entonces, si yo conozco esta división, puedo saber que 8.330 dividido 245 me va a dar 34. Correcto. Y 34 por 245, ¿cuánto me va a dar? O 245 por 34, respetando la propiedad conmutativa, me va a dar 8.330. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ante un cálculo? Observar, relacionar, ¿sí? Tenemos que relacionar. Entonces, acá me dice que usando 25 por 16 a mí me va a dar 400. Y que yo tengo que establecer una relación entre estos productos que tengo ahí abajo. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo ahora 25 por 16 es 400, a mí me pregunta 25 por 64. A ver, 25 es el mismo, pero 64, y nosotros vimos propiedades como la descomposición en factores, ¿sí? Vimos que la multiplicación es asociativa. Yo puedo asociar, por ejemplo, 16 por 4 por 5 por 5 por 5 por 5, acá, ahí estamos, por 5, puedo asociar como quiera. 5 por 5 es 25 y es el número que tengo acá. Y 16 por 4 es 64 y es el número que tengo ahí. Entonces, y ya les di la ayuda. 25 por 16 es el cálculo que yo tengo. 25 por 64, ¿cuánto va a ser? Puedo, así como puedo asociar, puedo disociar, es decir, separar. Muy bien. 25 por 64 es 16 por 4. Entonces, yo sé, puedo volver a aplicar la propiedad asociativa. Yo sé que 25 por 16 lo conozco. Vamos a hacer bien acá el paréntesis. Ahí, ahí está, listo. Entonces, 25 por 16 sabemos que es ¿cuánto? 400. Entonces acá yo voy a poner 400 por 4. Y acá volvemos a lo que teníamos arriba. Tengo 4 veces 4 centenas. 4 por 4 va a ser 16. Y voy a agregar, ¿sí? 16 centenas. Ahí está. 16 centenas. A modo práctico, 4 por 4, 16 y agrego los dos ceros. Pero son 16 centenas.
Bien, ¿cómo pienso este? Yo sé que 75, a ver, ¿será cierto? Que 75 es igual a 25 por 5. ¿Será eso? No. ¿Por qué? Porque 20 por 5 ya es 100 y se pasó. Entonces, a ver, 75 será 25 por 3. ¿Podemos pensar? A ver, 2 decenas, 3 veces serían 20. ¿Sí? Recuerden que nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva, podemos disociar acá el 25 por 3. ¿Cuánto va a ser 20 por 3? 60 más 5 por 3, que va a ser 15. Estoy distribuyendo, 20 por 3 y 5 por 3. 60 más 15, 75. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos ahí bien pensado todo mi cálculo, ¿sí? Y dijimos entonces que acá, vamos a borrar para que no nos quede tan mugre en este pizarrón. Tenemos entonces, vamos a borrar bien. Ahí estamos. Tengan paciencia, que si no es un desorden el pizarrón. Que entonces tenemos que 75 es 25 por 3, por 16. Si yo aplico, estamos haciéndolo detalladamente para que ustedes puedan entender qué relaciones tenemos que hacer para hacer el cálculo mental. Entonces, yo lo que estoy haciendo es paso a paso, pero uno este proceso lo puede hacer tranquilamente en la mente. 25, estoy demostrando por qué. 25 por 16, puedo aplicar la propiedad conmutativa por 3, y yo sé que esto era ¿cuánto? 400 por 3, ¿sí? Tengo 4 centenas. 3 veces va a ser 12, 1200. 12 centenas que son 1200 unidades. Pensemos en este, 250 por 16. ¿Qué me va a pasar? Que yo a 25 lo multipliqué por 10, por 16. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sabemos que esto, el producto de estos dos es 400. Entonces me va a quedar 400 por 10, que es 4000. ¿Sí? Bien, 4 por 1, 4, y le agrego los 3 ceros. ¿Qué me va a pasar acá? Pensemos. 50 es 25 por 2. Y 32 es 16 por 2. Entonces, estos dos números son iguales. Entonces yo tendría 25 por 16, si aplico la propiedad conmutativa, va a ser 400. ¿Por cuánto? Por 2 por 2. O sea que voy a hacerlo por 4. Y va a ser tanto como 1600. Estamos entendiendo que lo único que tengo que hacer es establecer relaciones entre estos cálculos. Fíjense acá. Usando que 2800 dividido 40 es 70. Yo tengo acá 2800, bien, dividido 80. Es decir, mi divisor es el doble. Entonces, si mi divisor es el doble, significa que lo estoy repartiendo, el número por el que lo reparto es mayor, tanto como el doble. Vuelvo a repetir, insisto mucho en esto. Entonces, si este es el doble, el divisor es el doble, entonces mi resultado, ¿cuál va a ser? Mi resultado va a ser la mitad, porque le estoy sacando el doble. Entonces, en lugar de ser 2800 dividido 40, 70, 2800 dividido 80, ¿cuánto va a ser? La mitad de 70, que es 35. ¿De acuerdo? Pero acá, fíjense que yo le voy a sacar la mitad. Entonces, estoy sacando la mitad de 40. Es decir, que entonces mi resultado va a tener que ser el doble. ¿Por qué? Mi divisor. Si mi divisor es el doble, el resultado es la mitad. Y si mi divisor es la mitad, el resultado va a ser el doble. Entonces acá, ¿cuál va a ser mi resultado? El doble de 70, que es 140. Pensemos en este. Ahora, mi dividendo es la mitad, es más chiquitito.
Entonces, tengo la mitad para repartir. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? La mitad. ¿Sí? Si esta es la mitad, entonces el resultado va a ser la mitad de 70. Vamos entendiendo que si el dividendo es la mitad, el resultado va a ser, sí, la mitad. Pero si el divisor es el doble, va a ser resultado mitad. Y si el divisor es la mitad, el resultado va a ser el doble. Entendamos entonces la relación que hay entre este dividendo y el divisor. No es lo mismo. Entonces acá el resultado va a ser 35. Pensemos entonces acá. 2800 es el doble de 5600, perdón, es el doble de 2800. Pero yo a eso lo voy a dividir por la mitad de 40. Entonces, ¿cuánto va a ser? Pensemos esto. Si yo hubiera tenido 5600 dividido 40, ¿qué hubiera pasado? Es el doble, ¿sí? Entonces, si yo 56 dividido 4, hubiera sido tanto como 14, porque el doble de 2800 va a ser el doble de resultado. Recuerden acá, la mitad de 2800, mitad de resultado. Doble de 2800, doble de resultado. Entonces acá sería 5600 dividido 40, ¿cuánto sería? Más o menos como 140. Pero ahora yo tengo la mitad. Entonces yo voy a hacer ahora 5600 dividido 20. Si nosotros teníamos dividido 40, nos dio tanto, 5600 dividido 40, a nosotros nos dio 140. Pero si ahora yo voy a hacer 5600 dividido la mitad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser el doble. Entonces, 5600 dividido 20, ¿cuánto me va a dar? 280. Si este es la mitad, el resultado va a ser el doble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el dividendo es el doble, el resultado es el doble. Si el dividendo es la mitad, el resultado es la mitad. Ahora, si el divisor es el doble, resultado mitad, al revés. Si el divisor es la mitad, resultado doble. Y si tengo que el dividendo es el doble, pero el resultado es la mitad, fíjense que nos pasó 280, que es 4 veces 70. ¿Sí? Es el cuádruple. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estas actividades ustedes las tienen en el libro. Espero que les vaya bien. Muchísima suerte.